Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy martes vamos a continuar con nuestras clases de español y vamos a estar continuando viendo, perdón, las cuestiones ortográficas. Ya hemos visto el acento, sus reglas, sus tipos y características y hemos comenzado ya a reflexionar sobre la diéresis. A manera de retroalimentación voy a hablar un poquito, ahondar un poquito más sobre la diéresis y posteriormente vamos a entrar a ver el tema que nos apetece en este día, que es el de la coma. Les pido que pongan mucha atención sobre la diéresis, es una retroalimentación, hay que ir anotando lo que veamos conveniente y posteriormente poner mucha atención también en el tema de la coma. Vamos pues a comenzar. Bueno, decíamos entonces desde las clases pasadas, abundando un poco en este tema, que la diéresis, como la define la Real Academia de la Lengua Española, es un signo ortográfico que la vamos a situar sobre la U en algunas sílabas que vamos a ir viendo con precisión poco a poco. En este caso, ge, gi, para indicar que dicha vocal debe pronunciarse, es decir, la U. Por ejemplo, cigüeña, pingüino, ¿no? Era lo que estábamos viendo en la clase pasada. Es por esto que la diéresis tiene una importancia en su pronunciación en esta sílaba en la U para poder diferenciarla de otras palabras, si no diría cigueña o pinguino. En ese mismo punto nosotros definíamos también a la diéresis a partir de sus composiciones y estas eran dos puntos que se escriben horizontalmente sobre la U, en este caso sobre esa vocal, ¿no? Y nos va a indicar un sonido que debe pronunciarse sobre la letra afectada. Ojo, la diéresis, yo les decía en la clase pasada que también es conocida como crema o cremilla. Eso sobre todo en algunos países, bueno, no en algunos países latinoamericanos nada más, sino también en España, por ejemplo, ¿no? La crema o cremilla que se le conoce a la diéresis. Aunque esta denominación, como aquí yo se los externo en el escrito, es poco usual, ¿no? Es menos extendida. Veíamos también que en nuestra lengua y en esta materia vamos a colocar la diéresis sobre la U. Les decía yo al principio sobre las sílabas ge, gi, y esto va a indicar que la U tiene que pronunciarse. Imagínense que el nombre, por ejemplo, no sé, del profe Hugo, ¿no? En, bien, por ejemplo, el nombre, profesor Hugo, ¿no? Hugo, Huguito y Huguito, ¿no? Entonces, chequen cómo la pronunciación es totalmente diferente de guito a guito, ¿no? Entonces, así hay muchas palabras, ustedes ya lo compartíamos, de hecho, en la clase pasada, como algunas palabras, paragua, paragüita, ambigüedad, ambiguo, antiguo. Hay palabras que sí requieren de la diéresis y hay palabras que no. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco cada vez más en este tema, ¿no? Ahorita solamente es retroalimentación. Se puede utilizar para leer con hiato en vocales que ordinariamente forman diptongo, como suave o viuda, sobre las U, O, E y átonas. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. Voy rápido porque esto es la retroalimentación. El uso de la diéresis está indicado únicamente cuando la U va seguida de las vocales E, I, ¿de acuerdo? Y con esto nosotros indicamos que deben pronunciarse ambas vocales. Cuando colocamos la diéresis en los grupos fónicos gu, gu, gua, no se justifica, porque en estos casos la U siempre se va a pronunciar, ¿de acuerdo? O sea, no tiene caso, por ejemplo, se los anoto, antiguo, o sea, ya se pronuncia la U por el simple hecho de que está precedida por una O. No puede ser antiguo.
¿verdad? Aquí nos indica que la U ya se está pronunciando y como ya se está pronunciando, pues no requerimos de usarla. Bien, por ejemplo, si aparece en la escritura como guerra o guiso, pues tampoco se está guiso o guerra. Vamos a recordar esta norma, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a evitar que estamos escribiendo palabras con diéresis cuando no es necesario que lleve diéresis X o Y palabra, ¿no? No hay que olvidar que al escribir la diéresis, esta debe llevar tilde en su primera E por ser esdrújula, ¿va? Esos son como son las reglas. De hecho, las reglas las comenzamos a ver desde este elemento. Esta es la primera regla. No las enumeré, pero esta es la segunda regla. La que les acabo de decir ahorita es la tercera regla. Y bien, con esas tres reglas. El origen de los dos puntos, les decía yo en clase pasada, que se remonta a la antigüedad y que viene del latín diáresis, el cual a su vez viene del griego. Diéresis significa división, significa separación, ¿va? Y no hay que confundirla con una palabra que en medicina, pues también se utiliza la palabra diéresis y allá la vamos a entender como una división de los tejidos orgánicos, ¿no? Claro que la palabra tiene muchos usos dependiendo del contexto y dependiendo de la ciencia que la utiliza. Eso es una cuestión elemental, ¿no? Bien, vamos a continuar. En la ortografía castellana, que es la nuestra, nos dice que la diéresis ha existido desde siempre, porque desde el Renacimiento ya aparece, y esto lo dice un lingüista que se llama Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la RAE. ¿De acuerdo? Yo en lo personal difiero de este lingüista. ¿Por qué? Porque no podemos decir que algo está desde siempre, porque todo tiene un principio, todo tiene un origen, todo tiene una causa. Entonces, podemos decir que está desde siempre en la Real Academia, pero desde que se fundó, desde que se hizo, pero ya hablar desde siempre se me hace un poco soberbio porque, bueno, siempre habla de causalidad, habla de eternidad y habrá que entender que el mundo, el paralelismo del mundo en el que vivimos con el mundo que se va creando, pues es totalmente diferente, ¿no? Una cosa es que siempre haya habido, no sé, lagos, y otra cosa es que nosotros creemos lagos artificiales. Entonces ahí ya no podemos hablar desde siempre, porque hay cosas que son hechas, que no nacieron en cuanto tal. ¿De acuerdo? Continúo con este punto para pasar ya al siguiente. Yo les decía en la clase pasada, manera en esta de retroalimentación también, que hubo que modificar, al utilizar la diéresis, hubo que modificar algunos aspectos, como son la palabra cuando, que antes se escribía con Q o 4, para pasar a ser con C, ¿verdad? Y eso evitaba también la aglomeración en el uso de la diéresis. Bueno, otro de los problemas que nosotros también encontrábamos era la secuencia de la E y de la I. Había necesidad de indicar cuándo se tenía que pronunciar la U, como frecuencia, 50, cuidado, cuerpo. Ustedes aquí pueden ver estas palabras, ¿no? Esto es son como datos históricos nada más, que no es tanto importante que se lo graben, pero sí que sepan que en nuestra historia fue como se fueron gestando en un principio esas palabras. Desde hace 102 años se dejó de utilizar la Q por la CU, Q, dejando a la diéresis medio huérfana y privándola de la mitad de sus atribuciones. ¿Por qué? Porque el uso real y más factible era cuando se utilizaba la Q, la letra Q, pero se pasó de la Q a la C. Ese uso de la diéresis tiene como objetivo señalar que la U tiene que pronunciarse, y eso nosotros desde luego ya lo sabemos. Vamos ahora a pasar, para ir iniciando con este tema, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar con lo que es la coma. Vamos a comenzar a verla, a comenzar a
a platicar un poco sobre ella, que la conozcamos en cuanto a sus propiedades teóricas. Yo sé que está muy de más quizá estar reflexionando sobre cuál es su función, pero sí es importante que sepamos su utilidad. Una cosa es que yo sepa, por ejemplo, que el celular se ocupa para hacer llamadas o escribir mensajes, y otra cosa es que yo sepa cómo está configurado el teléfono y qué otras funciones tiene. Pasa lo mismo con la coma, aunque nosotros digamos, bueno, yo ya sé qué es la coma, pero bueno, ¿y sabes para qué otras cosas se utiliza o cuáles son las reglas de ello, no? Entonces, vamos a comenzar a entrar sobre este tema. Quiero que vayan tomando apuntes también. Lo vamos a ver en la clase del jueves. Otra vez vamos a hacer una retroalimentación de esto. Me interesa entonces que nosotros estemos tomando apuntes para poder ir comprendiendo el punto, ¿no? La coma es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de textos. ¿De acuerdo? Se emplea para separar los miembros de una enumeración o sucesión, ya sean palabras, frases, y generalmente no se usa, salvo casos como lo mencionado arriba o aquí abajo, que en aquellos que vengan precedidos por alguna de las conjunciones I, E, O, U, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, saber que la coma, signo gráfico, que nos va a representar una coma, una pausa, a diferencia del punto. Y esto generalmente lo vamos a encontrar en los textos que nosotros vamos analizando. ¿Para qué utilizamos la coma? Para separar los diversos elementos de una serie. Por ejemplo, chequen, me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. Y está el punto. Si no llevara coma, me gustan sus ojos, sus labios, sus cabellos, sus hombros. Sería muy secuencial y se perdería la idea. Incluso la tonalidad, si quisiéramos dársela en una poesía, va a radicar en la coma. Me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. Vamos bien hasta aquí. Ojalá hayan podido anotar esta información. Si no, le dan repeat o se regresan un poquito ahí en YouTube en donde están viendo ello, vaya. Continuamos. Para separar los elementos incidentales en la oración, es decir, aquellos que se equivalen a una explicación, en este caso es importante tomar en cuenta lo siguiente, que se cumple con una función semejante a la del paréntesis, ¿de acuerdo? Y por ello esta clase de comas se llaman parentéticas, como ocurre en el siguiente ejemplo, ¿no? La vi llegar, más bella que nunca, a la casa de sus padres. Chequen, aquí está. Aquí dice que está en cursiva, pero ya no le respeté esto. La vi llegar, sí, la idea es, la vi llegar a la casa de sus padres, pero aquí la coma está llevándose una función como de entre paréntesis, aquí, ¿de acuerdo? Pero para no poner paréntesis, mejor pongo comas. Y esas comas me hacen entender la misma idea tomando en cuenta el elemento característico. La vi llegar a la casa de sus padres, ojo, ya con la coma, la vi llegar más bella que nunca a la casa de sus padres. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la coma entonces, que en este caso se llama, cuando introducimos una idea dentro de otra, se llama coma parentética? ¿Se dan cuenta entonces cómo su uso pues sí es importante, aunque de momento no lo logremos descubrir, ¿no? También sirve para separar vocativos. ¿Qué quiere decir? Que esto nos ayuda a que separemos las palabras que se usan para llamar la atención de un interlocutor. Pueden ser, por ejemplo, de nombres propios, de apodos, de sustantivos asignados, etcétera, los cuales pueden estar al principio, en medio o al final de una oración. ¿De acuerdo? Coma para separar vocativos. Perla. Por favor, dile que se apure. No, Héctor, no es así. ¿Por qué insistes, Manuel?
Siempre que nosotros tengamos que escribir, digo porque hablado ya las utilizamos isofacto, ¿no? Cuando nosotros tengamos que escribir algo, siempre tomemos esto en cuenta. Que si vamos a meter el nombre de una persona, siempre hemos de antecederla por la coma. Por ejemplo, Perla. Por favor, dile que se apure. Es diferente a decir solamente, por favor, dile que se apure. No es necesaria la coma, porque no estoy metiendo yo el sustantivo. Pero como yo lo estoy introduciendo, sí. No, Héctor, no es así. Diferente que yo dijera, no es así, va de corrido. ¿Por qué insistes, Manuel? Al añadirle el nombre tenemos que antecederle una coma, ¿no? O al seguirle una oración, perdón, tenemos que precederla con una coma. Muchachos, estos minutos ocúpenlo para repasar otra vez esta clase. Yo sé que en ortografía en español a veces esto es muy tedioso, pero vamos haciendo un repaso para poder compartir nosotros este contenido en Zoom, ¿de acuerdo? Sé que es algo denso, pero poquito a poco lo vamos a ir viendo. Todavía falta más diapo, más contenidos que vamos a ir viendo. Lo vamos a ver el jueves. En la clase de Zoom vamos a hacer una retroalimentación de esta clase para nosotros ir ahondando en el tema, en el punto, ¿no? Se los encargo mucho y nos vemos en un momento más en Zoom. Que estén bien y que Dios los bendiga mucho a todos ustedes.